Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en este hermoso tiempo que Dios nos permite una vez más llegar hasta donde usted se encuentra, hermanos. Damos las gracias al Señor y esperamos que usted se encuentre bendecido por el Señor en este hermoso tiempo que Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes la bendición del Señor. Dios ha sido bueno con cada uno, hermanos. Cada día que pasa le damos gracias al Señor porque nos ha dado la victoria y seguimos para adelante agarrados de su mano poderosa. Gracias como siempre, hermanos, por permitirnos la bendición de poder llegar hasta su hogar para llevar la palabra del Señor, que siempre sabemos que Dios nos habla y nos bendice a través de su palabra, y que es una bendición, hermanos, poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este tiempo. Hemos estado estudiando el libro de Daniel, hermanos, como siempre lo hemos dicho, un libro que nos ha enseñado y nos enseña todo lo que vivió el hombre de Dios y cómo Dios le dio la victoria en medio de momentos difíciles y cómo Dios se glorifica en nuestras vidas en momentos difíciles. Tenemos la bendición de Dios, hermanos. Dios está con nosotros todo el tiempo y damos las gracias al Señor por eso. Quisiera comenzar ahí para aprovechar el tiempo, hermanos, en la palabra del Señor, en el libro de Daniel, capítulo 10. Libro de Daniel, capítulo 10, verso 11. Vamos a estudiar todo ese capítulo 10 de Daniel, que nos habla del encuentro de Daniel con el ángel. Un momento muy especial, muy maravilloso que tuvo Daniel con el ángel y que Dios se reveló a su vida de una manera especial. Vea lo que nos dice el capítulo 10, verso 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Sabemos que cuando hablamos de las revelaciones de Dios a sus siervos, siempre provocan las diferentes reacciones y distintas, tanto físicas como espirituales. Hay algo lindo que nosotros encontramos en esta palabra, y es que las visiones, cuando Dios se revela la vida de las diferentes personas, hay diferentes reacciones. Hay algunas, ¿verdad?, que desechan totalmente o descartan en el plano indicado las revelaciones, diciendo que son imaginaciones muy creativas, mientras que otros la toman como un signo de superioridad cristiana y se ensorbecen algunos contra otros. O sea, en otras palabras, hay gente que cuando Dios se revela su vida se creen más espirituales uno que los otros por causa de la revelación de la palabra del Señor, mientras otros dicen: no, yo no creo en esas cosas. Pero bueno, la palabra de Dios nos enseña, y a través de esta palabra aprendemos que Dios se revela, que las visiones en las cuales Dios habla a su pueblo, aunque no son superiores a la palabra de Dios, deben de ser evaluadas y debemos de darle importancia. Dios usó visiones en la antigüedad. Vemos hombres como Ezequiel, como Isaías y como el mismo Daniel, entre otros, que Dios se reveló a sus vidas a través de visiones y que eran de gran relevancia para el pueblo del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a entender que Dios habla también a través de revelaciones, que Dios habla a través de su palabra, y que también Dios se revela el corazón de los hombres, las mujeres de Dios que deciden buscar su rostro, que deciden meterse con Dios. Dios les habla y les muestra cosas maravillosas, y una de las cosas que uno tiene que aprender a entender es que estén alineados con la palabra del Señor, porque eso es lo que nos va a enseñar a nosotros, que lo que nos están hablando viene de parte del Señor. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Todo esto que usted ve aquí y las revelaciones que tuvieron los hombres de Dios tuvieron cumplimiento en la misma palabra, y por eso fueron revelaciones
que tuvieron que ponerle atención. Hay algo lindo que nosotros aprendemos a través de esta visión, y es cómo Dios prepara a Daniel para la visión, porque Dios nos prepara para poder revelarse a nuestra vida. Por eso la necesidad de estar preparado siempre, de estar buscando el rostro del Señor en ayuno, en oración, en búsqueda con el Señor, porque el Señor nos quiere hablar, pero Él tiene que prepararnos para podernos hablar, porque las cosas de Dios son espirituales y tenemos que tener claro eso, que es lo que es espiritual, lo que viene de parte del Señor, mis hermanos amados, necesita preparación. Dios no se revela a cualquiera, Dios se revela a esa gente que busca el rostro de Dios. Vean, empecemos con el primer pasaje. El verso 1 al verso 3 dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo una visión, o otra visión. Comprendió que la visión, que tenía que ver con sucesos ciertamente que ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. Oiga, qué tremendo, hermanos. Todo tiempo, oiga, no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaran esas 3 semanas. Aquí hay algo lindo que nos habla Daniel, y es que este tiempo era el tiempo donde Ciro había emitido el decreto para que, permitiéndole a los judíos que regresaran a Jerusalén a construir el templo en el año 558 antes de Cristo. Algunos de estos judíos regresaron a su tierra bajo la dirección de Zorobabel y restituyeron el sacrificio según en el año 537 antes de Cristo. Y Esdras también nos habla en el capítulo 3, verso 6, que para ese tiempo, en el 536 antes de Cristo, ya había comenzado la reconstrucción del templo. Eso usted lo encuentra también en Esdras 3, 8. Para este año Daniel pudo haber tenido una edad más o menos de unos 80 años. Era un hombre ya de una edad avanzada, y por eso posiblemente él no decidió regresar con los judíos, sino que se mantuvo en el gobierno de Babilonia hasta el año 538 antes de Cristo, que fue el primer año que vemos ahí como gobernante de Babilonia, pero se mantuvo en Babilonia hasta el último día de su muerte. En el capítulo 9 que estuvimos estudiando, Daniel nos habla de un periodo de ayuno y de oración. En este caso dice que estuvo afligido ¿por cuánto? Por 3 semanas. Lo que puedo entender es que equivale a un ayuno, o a un ayuno de 3 semanas o 20 días. A la edad de Daniel era algo muy difícil, pero el hombre de Dios estaba decidido a mantener la oración todo el tiempo. Vea qué lindo lo que nos habla ahí, hermanos. Edad de 80 años, y a la edad de 80 años todavía mantenía ese sentir en su corazón, porque se había hecho una costumbre en la vida de este hombre, lo que era el ayuno y la oración. Y eso es una de las cosas lindas que nosotros aprendemos a través de este libro, cómo este hombre, a pesar de que era un hombre que Dios había levantado y lo tenía en eminencia, era un hombre que sabía sacar el tiempo para Dios. Nunca fue de pretexto, y usted sabe, vea ahí cuando vemos que era uno de los gobernantes de Babilonia, que se mantuvo siempre en puestos de eminencia, donde pasaba muy ocupado, pero nunca dejó de sacar tiempo para el Señor. Siempre tuvo tiempo para Dios. Yo le digo a usted, en estos días que hemos pasado de esta pandemia, que hemos tenido muchos que estar en confinamiento, ¿será que Dios nos está llamando a sacar tiempo para Él? ¿Será que Dios de verdad necesitaba que muchos sacaran tiempo para estar en la presencia de Dios, que posiblemente, como decía un escritor por ahí, éramos de agenda abierta pero de Biblia cerrada? Porque muchas veces eso pasa en la vida de las personas. El último que tenemos en nuestra agenda es al Señor. Aquí vemos que este hombre todavía a la edad de 80 años
Era un hombre que estaba metido en la presencia de Dios, y aunque mantenía una edad de adulto ya mayor, nunca le fue, amado hermano, obstáculo para buscar el rostro del Señor, para que usted se dé cuenta que muchas veces son malos pretextos que nosotros ponemos verdaderamente que la realidad de nuestra vida. Como podemos notar en el verso 3, dice que este ayuno no era un ayuno total, sino que dice que estuvo en abstención de alimentos, de una dieta normal. Se le llamó a este ayuno el ayuno parcial, pues oiga qué lindo, hermano, evitó los manjares deliciosos o exquisiteces, y también el vino y la carne, y por lo que se dice también en aquella escritura, los perfumes aromáticos. En otras palabras, este hombre se metió con el Señor en un tiempo lindo para que Dios se revelara a su vida, y el Señor se glorificó en medio de su vida porque él sacó ese tiempo para el Señor. Así que esto es maravilloso, hermano, lo que nosotros podemos encontrar en esta primera parte de este hombre de Dios. Vea qué lindo lo que nos dice el verso 2. El varón a la orilla del río estaba en un tiempo de retiro, porque es en los tiempos de retiro, de oración, de sometimiento, donde Dios se revela a nuestras vidas. Vea, yo le voy a decir algo muy lindo y muy maravilloso, mis hermanos que nos están escuchando. Por eso es que el enemigo, si hay algo que lucha Satanás, la carne y el mundo, es para que usted no busque a Dios, porque sabe que ahí está el secreto. En el secreto, como dijo Luis Palau, está el secreto. Ahí es donde nosotros entendemos la bendición del Señor. Por eso usted nunca va a tener oposición en otra área más que en estas áreas, porque ahí es donde Dios se revela, como el mismo Dios se lo dijo a Jeremías en un momento dado, que Jeremías estaba distraído en todo lo que estaba pasando, y entonces el Señor tuvo que hablarle aquel famoso pasaje donde le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. A veces nosotros, hermano, estamos en situaciones porque no buscamos el rostro del Señor, quitamos la mirada del Señor. Ahorita hay mucha gente llena de pánico, llena de muchas cosas, porque han quitado la mirada del Señor y se han olvidado de clamar al Señor, que es lo que deberíamos de estar haciendo la mayoría, buscando al Señor y aprovechando este tiempo para que el Señor se revele a nuestras vidas. Vea qué lindo lo que nos dice el verso 4 al 9 de este mismo pasaje. Leo para ustedes. Dice: el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi un hombre vestido de ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de su cintura, y su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido, y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Y yo solo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse, de modo que quedase ahí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Y entonces oí que el hombre hablaba, y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Oiga qué tremenda visión. Ahí es donde nosotros llegamos a esto. Habían judíos piadosos, posiblemente era un tiempo de la festividad de la Pascua, panes sin levadura, como lo dice Levíticos capítulo 23, verso 4 al 6. En ese retiro de meditación espiritual y en armonía con la naturaleza, porque vea qué lindo, hermanos, cuando yo veo a Daniel, hay algo que me gusta de Daniel, y es que él, a pesar de que lo hacían tan bien, porque no era tan abierto en aquel entonces, donde ellos estaban, ellos eran conquistados, mayormente usaban estos lugares a la orilla de los ríos y esto para buscar al Señor.
lo que yo veo aquí es lo lindo, que cuando uno se dedica a buscar al Señor no tiene que ser algo meramente cuadrado, sino que más bien uno debe buscar lugares donde uno pueda retirarse, donde pueda tener armonía con el Señor, como lo hacía muchas veces el mismo Jesús, que se iba a los montes, se iba a un lugar bonito y ahí tenía un tiempo para el Señor, y el Señor se revelaba a sus vidas en medio de esos momentos. Así que mientras él estaba ahí recibiendo esa bendición, sus acompañantes no pudieron ver la visión. Más bien dice que tuvieron temor y huyeron a esconderse. Muy probablemente solo Daniel vio la visión porque Dios la tenía predestinada para él, y a los otros les hizo sentir miedo y salieron corriendo, de manera que el profeta quedó solo. Yo no sé lo que diga muchas veces, ¿verdad? Pero aquí uno ve algo lindo, hermanos, y ve muchas veces, posiblemente yo veo a veces en la Biblia cosas como esta, como cuando Israel le pidió a Moisés que quería hablar con Dios, pero no estaban preparados para oír la voz de Dios, y entonces cuando Dios les habló allá en el monte tuvieron que salir corriendo porque no aguantaron la presencia del Señor, tuvieron que huir, tuvieron temor. Y eso, amados hermanos, nos habla a nosotros, dice la Biblia, que el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces aquí nosotros posiblemente sea un designio de Dios que solo quería revelársele a Daniel, o puede ser como muchas veces pasa, ¿verdad? Que no estaban preparados, al igual como el pueblo de Israel, para oír la voz de Dios, porque no tenían esa profundidad o esa intimidad tan grande como la tenía Daniel, el hombre de Dios. Así que hay algo lindo que aprendemos ahí. Ahora, el personaje de Daniel dice que ve a un ángel, vestido como sacerdote de Israel, un servidor especial. Ahí leímos todo cómo él lo veía. En los temas escatológicos, hay un hombre llamado el doctor Jones Walbur, dice de la siguiente manera esto: la impresión que tuvo Daniel era que el cuerpo completo de este ser era como una gigantesca joya transparente que reflejaba la gloria del resto de la visión, y las palabras simples era que lo que Daniel vio fue algo espectacular. Lo que Daniel ve a través de este ángel es que es una manifestación gloriosa, que este era un ser resplandeciente, algo fuera de serie, ¿verdad? Como dicen, algo espectacular. Y qué lindo, porque esas son las cosas maravillosas que Dios se revela a su pueblo y a los hijos y a las hijas de Dios. Dios le muestra cosas hermosas, maravillosas, que es la que muchas veces nos estamos cohibiendo nosotros por no tener esa intimidad con Dios como Dios quiere que tengamos. Así que ante la magnificencia de esta visión, ante el haber quedado solo él, Daniel sintió desfallecer, se le fue todo el vigor, cayendo al suelo en un sueño profundo, típico de desmayo por la impresión, sin descartar también la debilidad que tenía a causa también de que el profeta estaba también en un tiempo de ayuno parcial. Pero también aquí nosotros entendemos, mis amados hermanos, que estas son experiencias que Daniel, ante esta experiencia de debilidad, no está aislado a las experiencias que tienen los hombres y las mujeres de Dios, que lo encontramos en la Biblia, como en el libro de Juan, capítulo 1, de Apocalipsis, cuando Juan, en Apocalipsis 1:17, donde dice: y la presencia del Cristo resucitado, cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él se puso a la diestra sobre mí, diciéndome: no temas, porque yo soy el primero y el último. Qué tremendas experiencias las de estos hombres, de manera que la misma gloria de Dios los hizo desfallecer. Imagínense, hermanos, aquí es donde nosotros entendemos que las revelaciones de Dios se reciben en el Espíritu, hermano. Por eso es que Dios ha establecido el ayuno y la oración como algo donde Él se revela la vida de las personas,
Por eso, si nosotros queremos tener revelación de Dios y queremos que Dios ilumine nuestros corazones, nuestras vidas, se revele a nuestras vidas y nos revele esas cosas maravillosas y ocultas que nosotros no tenemos, necesitamos estar metidos con Él en su presencia, en ayuno, en oración, en sometimiento, en búsqueda, porque vea usted cómo estos hombres, a pesar de que estaban acostumbrados a buscar el rostro de Dios, cuando tuvieron esas experiencias, en otras palabras, cayeron casi muertos, porque la presencia de Dios y las manifestaciones gloriosas de Dios son maravillosas y solo se pueden recibir en el Espíritu, amados hermanos. Por eso hay gente que no entiende estas cosas y no entiende nada de esto, y hermano, por eso viven, aleluya, ciegamente en esta vida, como Jesús le dijo a aquellos fariseos: ustedes son guías de ciegos. Oiga, qué tremendo. Ustedes lo que hacen es guiar a la gente sin visión, sin dirección, sin el propósito de Dios para sus vidas. Y muchas veces nosotros queremos estar en las cosas de Dios sin visión y sin dirección, porque no buscamos el rostro del Señor como tiene que ser. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa visión? Vea qué lindo, porque Dios tiene propósitos. Dios hace las cosas con un propósito. Dios no las hace al azar. Vea lo que nos dice el verso 10 al 14. Y en ese momento una mano me tocó, aún temblando me levantó y me puse sobre las manos y las rodillas. Y entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte en pie, porque me enviaron a ti. Cuanto me dijo esto, me levanté todavía temblando, y entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, y he venido en respuesta de tu oración. Pero durante 21 días el espíritu, príncipe del reino de Persia, me impidió el paso, y entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu del príncipe del reino de Persia. Oiga, ahora estoy aquí para explicarte lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo que aún no ha de venir. Qué lindo, hermanos. Aquí encontramos nosotros algo maravilloso, que cuando el ángel le toca a Daniel, él cae de rodillas postrado al suelo. Y entonces Daniel, cuando le dice, oiga qué lindo, como una persona muy amada, esta frase que encontramos aquí, literalmente significa: eres un hombre muy valioso, es decir, te tienen en gran estima. Qué lindo, hermano, es saber que a los hijos y a las hijas de Dios que buscan el rostro del Señor, los tienen en estima, no aquí posiblemente en la tierra, pero los tienen en estima en el cielo. La gente que busca al Señor y que se mete con Dios es gente de gran estima en el cielo. Por eso es que el enemigo lucha para que usted y para que yo no busquemos al Señor, porque aquí hay algo lindo, y es que Dios tiene en gran estima a la gente que busca el rostro del Señor. La gente que paga el precio es gente que es conocida en el cielo, es gente que Dios lo tiene con gran estima, y en otras palabras, Dios se revela el corazón de las personas que buscan el rostro del Señor, a la gente que paga el precio. ¿Y cuál es el objetivo? Gloria al Señor, lo que había ganado por fe, su fidelidad y su consagración a Dios, lo que hace de un ejemplo a seguir para los creyentes de hoy en día. El ángel le pide que se ponga en pie para que pueda hablarle la palabra que Dios le había enviado a decir en medio de aquella situación. Recuerda que en la predicación pasada estuvimos hablando de esa oración, cómo Dios se revela la vida de Daniel y le muestra lo que él va a hacer, porque es lo lindo de orar a Dios, que tenemos un Dios que escucha
la oración de su pueblo, y no solamente escucha, sino envía respuesta a su pueblo, hermanos. Una vez que Daniel se pone en pie, este ser celestial le pide que no tenga temor, porque, amado hermano, le está dispuesto a declarar el propósito de Dios para la vida del pueblo. Mediante la oración y el ayuno, Dios escuchó el clamor y envió la respuesta a su siervo en medio de aquel ángel. Qué lindo, hermanos, porque ahí es donde vemos nosotros lo que Jesús dijo en un momento dado cuando estuvo aquí en la tierra. Oiga qué lindo lo que dijo el Señor, que nosotros hoy en día, mis amados hermanos, vemos la escalera con una parte en la tierra y otra en el cielo. Oramos a Dios y la oración sube. Pero no solamente se queda allá, sino que Dios a través de esa misma escalera manda ángeles con respuesta para el pueblo del Señor, y cuanto más hoy el Espíritu Santo que nos habla nuestra vida, amados hermanos. En aquel momento necesitó Daniel de ángeles. Hoy tenemos algo maravilloso que Jesús le dijo a sus discípulos, y es al Espíritu Santo del Señor en nuestra vida, llevando, amado hermano, nuestra oración al trono de la gracia y trayendo respuesta de Dios a nuestros corazones. Así que cualquiera que sea la situación en la que usted y yo nos encontremos, el Señor trae respuesta a los hombres y a las mujeres que claman, que se meten en ayuno y en oración. El Señor se moviliza para traer respuesta al corazón de sus siervos y para que puedan conocer aquellas cosas que muchas veces son desconocidas para usted y para mí, hermano. Aquí en el verso 13 nos habla de la respuesta, donde dice que Daniel, la intercesión, al ser llamado el príncipe de Persia, que retrasó la respuesta, es un ser espiritual maligno, diabólico, que se opuso a los designios de Dios, como lo dice Efesios 6:12, donde nos habla de esa lucha que hay espiritual entre lo de Dios, Satanás y el Señor, esa lucha que hay contra los espíritus malignos. Pero lo lindo es que dice que logró retrasar la respuesta divina por 21 días. No cabe duda que los demonios pueden influenciar hasta poseer personas paganas y ejercer control total sobre ellos. Oiga qué tremendo, hermano. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que la lucha no es contra carne ni sangre, pero que hay espíritus malignos que se levantan, amado hermano, y se meten dentro de las personas y siempre traen oposición a nuestra vida. Pero qué es lo lindo, amado hermano, lo que vemos en este versículo: un demonio que ejerce control e influencia sobre el rey de Persia. Y al momento de que Dios va a revelársele a Daniel de los eventos futuros de Israel, en ese momento estaba bajo el dominio de Persia. La intervención, amado hermano, en los círculos espirituales no son visibles para, amado hermano, para que nosotros podamos entender que muchas veces estas cosas, hermano, hay oposición del maligno y nosotros tenemos que saberlo. Ahí lo vemos a través de esta revelación de la palabra de Dios. Ahora hay que entender algo también, porque estos pasajes han traído también confusión a gente que cree, como dicen, y que en todo lado andan viendo demonios, y eso tampoco podemos verlo de esta manera. En este evento bíblico ha servido para sustentar algunas doctrinas llamadas la cartografía espiritual, que propone que el mundo está dividido por regiones gobernadas por demonios en diferentes rangos de poder. Esta doctrina es parte del movimiento de la guerra espiritual que mantiene una visión dualista, en la que se observan demonios en todo y en contra de todo.
este movimiento enseña que los humanos podemos y debemos luchar contra estos demonios territoriales. Oiga, qué tremendo esto, pero aquí vamos a ver a través de la palabra cuál es el proceder de nosotros, los hijos y las hijas de Dios, en contra de estas cosas. Hay una realidad espiritual que el enemigo se opone, pero hay una realidad de que Dios está con nosotros. Ahora, en este pasaje de ninguna manera sustenta tales cosas. No, hermanos, somos llamados a eso. En primer lugar, el príncipe de Persia no fue detenido por Miguel debido a la oración de Daniel, sino por la intervención de Dios que envió a Miguel a ayudar a Gabriel. No existe evidencia bíblica que sustente o justifique que el orar contra demonios específicos, mucho menos reclamar. Oiga, amado hermano, el término referido, movimiento de guerra, es declarar victoria sobre los tales. Así que aquí nosotros lo que vemos, vea qué lindo, es lo que sí apoya este pasaje, que es que el creyente se mantenga en oración persistente, como dice Lucas 1-8, pues Daniel, si hubiera dejado de orar los 21 días, no hubiera recibido la revelación que Dios tenía para él. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. Daniel oró ¿a quién? Al Señor. Y el Señor se encarga de quitar los obstáculos que quieran estar entre la respuesta de Dios a nuestras vidas o los designios y propósitos de Dios para nuestras vidas. Nosotros oramos a Dios, es lo que Daniel hizo. Y la guerra espiritual y lo que se dio, el que tuvo que meterse ahí fue el Señor con sus ángeles y con todo su dominio y con todo su poder. Nosotros no vemos a Daniel reprendiendo al príncipe de Persia. Lo que vemos es al Señor cumpliendo sus designios y haciendo lo que tenía que hacer. Lo que sí nos manda la Biblia es a ser persistentes, porque Daniel oró y hasta que no recibió la respuesta de Dios, no dejó de orar. Así que el ángel, amado hermano, gloria al Señor, se le revela y le enseña lo que va a pasar en el futuro. Gloria al Señor, dándole las revelaciones y el tema, gloria al Señor, dejándolo atónito, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, que vamos a estudiar más adelante ya la revelación clara. Pero lo que sí nosotros vemos aquí, hermano, y que podemos aprender de esto es que la oración trae respuesta de Dios y que muchas veces hay oposición. Por eso a veces la gente tiene que entender esto, hermanos. Oposición siempre va a haber, amado hermano, pero Dios pelea nuestras batallas. Como le dijo el Señor a Israel a través de Moisés cuando estaban frente al mar, allá en el desierto: hoy Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y aquellos que os vienen persiguiendo, véanos por última vez, porque nunca más los volverán a ver. Alabado sea el nombre del Señor. Dios pelea nuestras batallas, mis amados hermanos. Dios nos da la victoria a nosotros si nosotros aprendemos a depositar nuestra vida en las manos del Señor. Lo que vemos aquí es la evidencia de Daniel insistiendo en oración, gloria al Señor, para aclarar los pensamientos resultantes a la visión pasada. Es por eso que el ángel le asegura que ha sido enviado por Dios para hacerle saber lo que habría de acontecer en los eventos futuros o postreros días, amado hermano, lo que Dios iba a hacer. Y eso es lo lindo, hermano, que Dios no nos deja con duda. Cuando usted y yo recibimos una revelación de Dios, un sueño, una visión, lo que Dios quiera darnos, usted tiene que, amado hermano, entender que Dios va a responder esa visión que Dios le ha dado y que usted tiene que ir a la presencia del Señor para que Dios, amados hermanos, haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Pero Dios no nos va a dejar, hermanos, sin entender. Vamos corriendo por el tiempo. Vea lo que nos dice
la reacción ante la gloriosa visión, la fragilidad del profeta, porque somos frágiles delante de la presencia de Dios. Verso 15, amados hermanos, al verso 17, vea lo que nos dice. Y mientras me hablaba, bajé la vista al suelo, sin poder decir una palabra, y entonces él me parecía un hombre, y me tocó los labios y abrí la boca, y comencé a hablar y dije al que estaba en pie frente a mí: estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Qué tremenda visión la que tiene Daniel, mis amados hermanos, que queda sin fuerzas. Pero qué lo lindo, amado hermano, que vemos aquí, que el ángel, amado hermano, le habla a Daniel, gloria al Señor, le contó a Daniel sobre el conflicto espiritual. El ángel era algo que Daniel no entendía. El conocimiento, la reacción del profeta a esta información, a la visión vista, fue inclinarse a tierra y enmudecer. Porque Daniel, hermano mismo, vea qué lindo lo que es la lucha espiritual, hermano, cómo nosotros tenemos que aprender. Por eso yo a veces veo mucha arrogancia, mucha cosa. Hoy en día en el pueblo de Dios lo menos que uno ve es la humildad, la sencillez. Por eso es que el enemigo hace de las suyas, porque, amado hermano, la arrogancia, el orgullo, la vanagloria hacen, amado hermano, que Dios deje de operar en nuestras vidas, mis amados hermanos. Tenemos que dejar a Dios que opere en nuestras vidas. Este hombre de Dios, que era un hombre tremendo, poderoso en la palabra, poderoso de Dios, era un hombre humilde que entendió que no, amado hermano, no era merecedor de estas cosas, pero que Dios en su gran amor y en su gran misericordia le estaba hablando. Por eso dice que el ángel le tocó los labios. Mediante esta acción le permitió a Daniel volver a hablar sus palabras. Daniel demuestra esa fragilidad humana ante el resplandor de la visión divina, y eso es lo lindo de los hijos y las hijas de Dios, que tienen humildad en el corazón, que tenemos que aprender a llegar donde el Señor. Y aunque en este mundo la fragilidad, la sencillez, la humildad sean consideradas como debilidad en la persona, hermano, en las cosas del Señor, cuando somos sencillos y humildes, Dios exalta al humilde, al sencillo. Y este hombre, hermano, reconoce, gloria al Señor, su fragilidad, no niega su fragilidad. Delante del ángel expone que se siente físicamente, que han venido dolores, que ha perdido hasta las fuerzas. Oiga, qué lindo. Gloria al Señor, que se ha quedado ante la visión sin aliento, como el mismo Isaías nos habla en el capítulo 6, verso 5. No hay nada de malo en admitir que somos vasos frágiles ante la presencia de Dios y ante su gloria, mis hermanos. Siempre debemos de admitir la soberanía de Dios. Somos simples mortales y dependemos totalmente de su gracia y de su misericordia para seguir adelante como siervos suyos. Esto nos enseña, mis hermanos, bendita sea la gloria de Dios, que dependemos de Dios y solo su gracia y su misericordia nos puede sostener. En las cosas del Señor no cabe la altivez, el orgullo, la vanagloria. Aquí lo que cabe es la sencillez, la humildad, el reconocer nuestras debilidades delante de la presencia del soberano, del poderoso, delante de su gloria y delante de su majestad. Alabanzas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vea qué lindo, porque cuando usted reconoce sus debilidades delante de Dios, viene la fortaleza, el fortalecimiento, como le llegó al profeta Daniel. Viene aquellos que reconocen su debilidad delante del Señor. Aleluya. Qué lindo, verso 18 y verso 19. Y entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperé mis fuerzas. No tengas miedo, dijo,
porque eres, oiga una vez más, muy precioso para Dios. Tengas paz y ánimo y fuerzas. Y mientras decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Qué lindo, hermano, es sentir la fortaleza del Rey de Reyes y el Señor de Señores en nuestra vida. Si tú te sientes en este momento debilitado o debilitada, levanta las manos al cielo y dígale: Señor, fortalece mi vida, Señor. Ven a mi vida y fortaléceme, Jehová. Aleluya, qué lindo, hermano. Luego de mostrar esa fragilidad, el ángel procede a fortalecerlo. Gloria al Señor, por tercera vez en este pasaje lo toca. Gloria al Señor, qué lindo. En circunstancias parecidas, Jesús fue fortalecido por seres angelicales en el huerto del Getsemaní, como lo dice Lucas capítulo 22, verso 39 al 44. El Señor no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y sigue fortaleciendo a su iglesia, sigue fortaleciendo a su pueblo. Gloria al Señor. El Señor es maravilloso, amado hermano. Aquí vemos, gloria al Señor, cómo, amado hermano, le fortaleció en 3 ocasiones por los seres espirituales en forma humana. Dios los envió a Daniel para que recibieran la fortaleza de parte de Dios y para que fueran los mensajeros, aleluya, donde este hombre valioso, gloria al Señor, que no tenía nada que temer, gloria al Señor, porque era un hombre de Dios. Por eso el Señor le dice que tome nuevas fuerzas, aleluya, gloria al Señor. Las palabras del ángel hicieron que Daniel cobrara fuerza, gloria al Señor. Qué lindo, hermanos, como lo dice 2 Corintios capítulo 12, verso 7 al 10, donde le pide al mensajero que continúe con la visión que ha traído, porque había un propósito. Y eso es lo lindo de las revelaciones de Dios a su pueblo y a su iglesia, que hay propósitos para que nosotros conozcamos lo que Dios quiere hacer. No es una revelación solamente para levantar el ego, para que Daniel se sintiera más que nadie, sino las revelaciones tienen un propósito de parte del Señor. Así que en medio de la debilidad, gloria al Señor, aleluya, Dios le da la revelación de la visión detallada a Daniel, que después lo vamos a ver más adelante en el próximo mensaje, en el capítulo 11, verso 2 al capítulo 12, verso 4, donde vamos a ver, gloria al Señor, esa revelación clara, porque aquí lo que estamos viendo es la preparación de Dios a Daniel para revelarse a su vida, porque por eso es que hay que estar orando y ayunando, porque nosotros tenemos que prepararnos para recibir. Dios nos está preparando a muchos en estos días, nos está hablando fuertemente lo que Él quiere hacer y está haciendo en medio de estos momentos, mis amados hermanos. El que está orando, el que está buscando al Señor, va a recibir revelación de Dios, porque para esto Dios ha enviado estos tiempos a nosotros, hermanos. Cierro con esto lindo que nos dice la palabra. Verso 20 al capítulo 11, verso 1. Vea lo que nos dice. ¿Sabe por qué he venido? Respondió él. Pronto debo de regresar a luchar contra el espíritu príncipe de Persia. Y después, oiga qué lindo, de eso vendrá el espíritu príncipe de Grecia. Y mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu de príncipe de ustedes. He acompañado a Miguel para apoyarlo y fortalecerlo desde el primer año del reinado de Darío de Persia. Y vea lo que nos dice el 11:1. Ahora te daré a conocer la verdad. Reinará otros 3 reyes persas seguirán, y un cuarto rey, mucho más rico que los otros, usará su riqueza
para incitar todo a luchar contra el reino de Grecia. Aquí nosotros encontramos, hermano, en esta palabra, gloria al Señor, algo maravilloso de parte del Señor. Vea qué lindo, porque el ángel expresa a Daniel y le dice: tengo que regresar porque tengo que seguir haciendo guerra, aleluya, espiritual contra el príncipe de Persia. Y al terminar esa batalla, comenzaré otra batalla contra el príncipe de Grecia, aleluya. Qué lindo, hermanos, porque ahí es donde vemos a Dios trabajar. Nada se va de sus manos. Gana una batalla. Por eso nos dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Más que vencedores. ¿Por qué no solo vencedor? Porque los hijos de Dios a través del Señor estamos venciendo una y otra batalla. Todas las batallas que vengan a nuestra vida, vamos a vencerlas con el poder del Señor. El Señor pelea nuestras batallas, mis hermanos. Clamamos a Él y Él pelea tus batallas, aleluya. Él derriba a tus enemigos. Ahí le dice: voy a ir a pelear y voy a ganar esa batalla. Y se va a levantar otro y también voy a pelear esa batalla. Alabanzas al Rey de Gloria. Esto nos demuestra que detrás de los detalles de esta profecía que reacciona a la historia del periodo, que hay batallas, una espiritual en las regiones celestes entre las fuerzas de Satanás y los ángeles de Dios. ¿Quiénes pelean? Satanás y los ángeles de Dios. ¿Quién gana las batallas? Los ángeles de Dios, mis amados hermanos. Somos débiles. Vea, eso es para que usted vea, hermanos, lo que es esta lucha espiritual. Cómo este hombre, a través de esta palabra, Dios nos demuestra cómo debemos de pelear nuestras batallas. Yo veo gente hablando, hermano, en contra del enemigo, y no le estoy dando un lugar porque que Jehová lo reprenda, está vencido. Pero hay uno, solo uno, que lo ha podido vencer y lo venció en la cruz del Calvario, y ese es el Señor y sus ángeles que son enviados a vencer a Satanás, amado hermano. Nosotros somos simple y sencillamente siervos de Dios, débiles, amado hermano, que nuestra fuerza y nuestra competencia está en el Señor, aleluya, en buscar y clamar a Dios. Ahí está nuestra victoria, amado hermano. Gloria al Señor. Aquí lo enseña a través de esta palabra, que nosotros vencemos a través de la oración a nuestro Dios, y nuestro Dios nos trae respuesta. Aquí el ángel se refiere al libro de la verdad. Es el que ha de declarar lo que ha de acontecer a Daniel. Ese libro de la verdad es la referencia de las sagradas escrituras al conocimiento de Dios para ser revelado a la humanidad. Con esta declaración el ángel no solo acentúa, oiga, que al revelarle la verdad de Dios, sino que a su vez continúa fortaleciéndolo como receptor de la misma visión. Qué lindo, hermanos, porque aquí Daniel nos demuestra y nos enseña algo. La respuesta de Dios a nuestra vida está en la palabra. El ángel les revela que la respuesta está en la palabra, y que esa palabra un día iba a ser escrita como la tenemos usted y yo hoy, donde vamos a ir a ver lo que ha de acontecer. Aquí vemos, hermano, cuando estudiamos Daniel y lo hacemos en una forma escatológica, lo estudiamos juntamente con Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos viendo que Dios cumple su palabra y le dice al profeta que esa palabra va a ser escrita y la gente la va a conocer y va a conocer la verdad de Dios. Así que, hermanos, si queremos mantenernos en la bendición de Dios, tenemos que tener intimidad con la palabra de Dios. Vea qué lindo, Miguel, siempre es reconfortante saber que está a nuestro lado las fuerzas angelicales de Dios y sobre todo la ayuda del Espíritu Santo, hermano, que es lo que hoy usted y yo tenemos, lo más maravilloso de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: les conviene
que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Consolador. Él está con nosotros para fortalecernos, amado hermano. En el capítulo 11, verso 1, es parte del original, por lo que se entiende que el ángel quien hablaba en el versículo 10 y verso 21 continúa hablando, indica que el mismo ha animado a Miguel en su lucha desde el primer año del reinado de Babilonia en el 539 antes de Cristo. Así que vemos que el Dios que nosotros tenemos es el Dios de la historia que va, hermano, llevando todo bajo el control de su mano poderosa. Estamos en tiempos muy difíciles, pero Dios tiene el control. ¿Cuál es nuestro deber? Orar a Dios, hermano, buscar al Señor, que el Señor sea el que esté en nuestros corazones. Padre, te damos las gracias una vez más, porque tú has venido a nuestra vida, Señor, a hablarnos, Padre, de la oración, Señor, y el sometimiento a ti, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos en estos días, pero que sabemos que nos hablas a través de tu palabra, Señor. Y la revelación de tu palabra está para nosotros, Señor. Hoy tenemos esta palabra que nos habla, Señor, a nuestros corazones y nos hace estar apercibidos, Señor, de los tiempos que estamos viviendo. Señor, gracias, porque por medio de la oración nos acercamos a ti y tú nos traes respuesta por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y le invitamos para que siga en esta línea de mensajes que nos habla del final de los tiempos, de todo lo que ha de acontecer, que le fue revelado al hombre de Dios hace miles de años y que al día de hoy se está cumpliendo tal y como Dios lo ha hablado y lo ha profetizado. Que la paz del Señor sea con ustedes y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Amados hermanos, a las 11 de la mañana vamos a estar trayendo otra palabra de bendición para su vida. Dios te bendiga en esta noche.